SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Estamos juntos en una emisión más de la serie Ellos vivieron el Evangelio. Esta semana hablaremos de San Marcos Evangelista. Su fiesta se celebra el 25 de abril. En los escritos del Nuevo Testamento aparece este importante personaje en la Iglesia apostólica que unas veces es llamado Juan, otras veces Juan Marcos y otras Marcos solamente. Por la simple lectura del Evangelio se ve que se trata de la misma persona. Nada tiene de extraño que un judío usase dos nombres, uno hebreo, Juan, y otro latino helenizado, Juan Marcos. Máxime si procedía de provincias del Imperio Romano. En San Marcos como en San Pablo, el nombre romano terminó por imponerse sobre el hebreo. San Marcos era pariente de Bernabé. Con él acompañó a San Pablo en su primer viaje apostólico y estuvo a su lado posteriormente en Roma. En Roma pasó también mucho tiempo junto a San Pedro. En su Evangelio expuso con fidelidad, inspirado por el Espíritu Santo, la doctrina del príncipe de los apóstoles. La Iglesia de Alejandría le reconoce como su evangelizador y primer obispo. Desde Alejandría fueron trasladadas sus reliquias a Venecia, donde se le venera como patrono. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de regreso para continuar platicando acerca de la vida de San Marcos el Evangelista. San Marcos era hijo de María, viuda al parecer, de alta posición, en cuya casa se reunía la primitiva iglesia de Jerusalén. Una antigua tradición nos atestigua que es la misma casa en la que el Señor celebró la última cena e instituyó la Eucaristía, y que el hombre que llevaba el cántaro era el propio Marcos, detalle conservado por el evangelista y usado también por San Lucas. También parece que el muchacho que seguía ese Jueves Santo al grupo de prendimiento cubierto con una sábana era el propio Marcos, que guarda este dato como íntimo recuerdo personal. De ser así, Getsemaní debió pertenecer al patrimonio de la familia. Era primo de Bernabé, una de las grandes figuras de la primitiva iglesia, y al ser Bernabé levita y de Chipre, es natural que Marcos perteneciese a la colonia chipriota de Jerusalén y que fuese levita, como su primo. Así lo cree el prólogo de Prisciliano. La actividad evangélica de San Marcos la inicia con Bernabé y Pablo, quienes, cumplido su ministerio de llevar subsidios a la iglesia de Jerusalén, se volvieron a Antioquía, llevándose consigo a Marcos. Enviados de nuevo Bernabé y Saulo a la misión para la que les había llamado el Espíritu Santo, embarcaron rumbo a Chipre, donde predicaron en las sinagogas, teniendo a Marcos como auxiliar o diácono, y una vez evangelizada la isla, al zarpar Pablo y los que con él estaban de Pafos a Pergé de Panfilia, Marcos se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Cuando más tarde Pablo y Bernabé visitaron las comunidades evangelizadas, Bernabé quiso llevar consigo a Marcos, pero Pablo se opuso.
pues no olvidaba que no les había acompañado a Panfilia. Como la divergencia de criterios fue irreductible, ambos se separaron en la tarea misional, y Bernabé, tomando consigo a Marcos, se embarcó para Chipre. Los acontecimientos posteriores indican una plena reconciliación de San Pablo con Marcos. Unos 10 años más tarde, encontramos a Marcos en Roma como intérprete de San Pedro, y un poco después como escritor de su Evangelio, según lo presenta la tradición. Su relación debía ser muy antigua. Sabemos que liberado Pedro por el ángel, se dirigió a la casa de María, la madre de Marcos, donde era muy familiar. Tal testimonio, junto con los datos de la traición, hace suponer que Marcos se hallaba en Roma como intérprete de Pedro antes de que llegara San Pablo, con el que, olvidadas las diferencias de la primera separación, ahora le sirve como auxiliar de consuelo y de gran utilidad para el ministerio. En Roma, hacia el año 60, debió escribir el Evangelio conocido en la tradición como Evangelio según San Marcos. Consta que tuvo que visitar la iglesia de Colosas y que San Pablo le recomendó a los colosenses: hacedle buena acogida. No sabemos si realizó tal visita, pero sí que estaba en Oriente, y que por aquellas tierras, pues Timoteo, al parecer en Efeso, recibe este encargo de San Pablo: procura venir pronto, y a Marcos, tráele, que me va a ser útil para el ministerio. Un sabio afirmó que el Evangelio de San Marcos es el libro más importante que se ha escrito, pues todo indica que fue el primer evangelio que se escribió y que estuvo basado en el testimonio del mismo San Pedro, que de él sacaron mucho material los otros 3 evangelistas. Todo parece indicar también que Jesús tuvo estrecha amistad con los padres de Juan Marcos y que éste escuchara en muchas ocasiones los discursos de Jesús. Fue él uno de los primeros bautizados por San Pedro. Unos 10 o 12 años en Jerusalén al lado de Pedro, ayudándole como secretario y haciendo de intérprete y consejero, hicieron que esta relación fuera cada vez más y más sólida y el cariño entre ambos creciera, por lo que le llamó mi hijo Marcos. El evangelista Marcos describe con fluidez, sencillez, en estilo directo y sólido a la vez, y se propone probar la divinidad de Cristo. El Evangelio de Marcos comprende 2 partes, y cada una comienza con una manifestación divina. En la primera es la palabra divina con ocasión del bautismo de Jesús por Juan, y en la segunda la transfiguración. La primera parte del Evangelio se desarrolla en Galilea, la provincia de Jesús. La segunda en Judea y en Jerusalén, el corazón de la nación judía. La primera parte muestra la novedad de Jesús, el impacto de su enseñanza sobre las multitudes. Pero en la segunda parte viene la desilusión, pues Jesús se niega a hacer lo que la gente quería que fuera, y la muchedumbre ya no lo sigue. Cuando Jesús muere, el oficial romano reconoce que el crucificado era el Hijo de Dios. Marcos 15 al 39. Es el más breve de los libros del Evangelio, 16 capítulos. Sin embargo, tiene sus razones. Marcos dio a su Evangelio los mismos límites que los apóstoles habían asignado a la catequesis primitiva. Los apóstoles no se proponían dar todo lo que los creyentes querían saber, sino que querían transmitir lo esencial de lo que Jesús había dicho y hecho. Hechos 1, del 21 al 22. El león es el símbolo de San Marcos. Tanto este símbolo como el de los otros 3 evangelistas son muy antiguos. Apocalipsis 4, del 7 al 8. De ellos hablan San Jerónimo y San Agustín, explicando que San Marcos, en su primer capítulo,
habla de Juan el Bautista en el desierto y el león es el rey del desierto. Marcos 1 al 3. Marcos se halla en Roma el año 67, cuando mueren los dos apóstoles, San Pedro y San Pablo. La tradición dice que Marcos evangelizó como obispo de Alejandría, en Egipto, donde realizó varios milagros y estableció una iglesia y su famosa escuela cristiana, nombrando un obispo, 3 presbíteros y 7 diáconos. Murió allá como mártir en el año 68, un 25 de abril. Se dice que sus asesinos trataron de quemar su cuerpo, sin conseguirlo. Los cristianos de Alejandría rescataron su cuerpo intacto, lo envolvieron y le dieron sepultura. En Venecia, Italia, se veneran en la preciosa catedral de su mismo nombre los restos mortales del evangelista. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de regreso nuevamente para ahondar un poco más en el Evangelio de Marcos, quizá el primer libro cristiano, texto de educación integral en la fe. Anteriormente había libros importantes como el Antiguo Testamento, que era por entonces la única Biblia de la Iglesia, y además había recuerdos de Jesús, transmitidos de un modo directo por testigos y transmisores de su vida. Diversas comunidades conservaban y transmitían el mensaje de los apóstoles y misioneros del principio, tales como Pedro, Pablo, Santiago, Juan, y leían cartas que algunos, especialmente Pablo, habían escrito a los creyentes. Había también colecciones de los dichos de Jesús, como el llamado hipotético documento Q. Pero no existía, que sepamos, un libro expresamente dedicado a la educación cristiana en la fe. El primero en escribirlo, cubriendo ese hueco, fue el hábil narrador llamado Marcos, autor del Evangelio de su nombre. Era un apasionado de Jesús, cuya trayectoria mesiánica recogió y quiso unificar de un modo narrativo, nunca dogmático, escribiendo así el primer texto unitario de educación en la fe, una especie de historia evangélica de Jesús que culminaba en su crucifixión y se abría a la fe pascual que debía ratificar cada cristiano. Por eso, a diferencia de lo que harán más tarde los nuevos evangelios, Mateo, Lucas y Juan, no incluyó en su texto unas apariciones de Jesús resucitado ni un evangelio de la infancia. Las cartas de Pablo tenían otra finalidad polémica y doctrinal, lo mismo que el posible documento Q, y no existía todavía ningún libro cristiano estrictamente dicho, pues la Biblia de los seguidores de Jesús era la misma del judaísmo, es decir, el Antiguo Testamento, y Marcos pensó que era necesario escribirlo para que su comunidad y las comunidades cristianas del entorno tuvieran un punto de referencia, es decir, su nueva Biblia, para no sustituir a la anterior, sino para completarla e interpretarla. A su juicio, ese punto de referencia solo podía ser la vida y muerte de Jesús, a quien las comunidades cristianas veneraban como resucitado, no una doctrina sobre Dios, el pecado o la vida tras la muerte. ¿Quién había sido Jesús? ¿Cómo se podría condensar su historia? ¿Cuál fue su aportación a la vida de sus seguidores? Todo esto lo quiso exponer Marcos en un libro de fe y de historia evangélica, porque el don de Dios a los hombres no se puede centrar en unas afirmaciones de doctrinas más o menos importantes, sino en la vida de Jesús. Marcos ha narrado la historia desde el otro lado, es decir, desde el lado del corazón y de la fe,
poniendo así de relieve el carácter salvador del mensaje y de la muerte salvadora de Jesús, que había venido de parte de Dios para pregonar la llegada de su reino. Marcos sabe que el reino que Jesús anunciaba no llegó externamente, sino que le mataron, pero supo y dijo que la muerte es el signo supremo del amor de Dios, que quiso darnos como regalo supremo de vida, la vida de su mismo Hijo. Es por esto que al Evangelio de Marcos se le conoce como el Evangelio del Reino de Dios. En contra de aquellos que esperaban un retorno inmediato de Jesús, el Hijo del Hombre, allá en Jerusalén o en otro lugar al modo antiguo, Marcos quiso abrir los ojos de los cristianos, los ojos del corazón, la puerta del Evangelio, para que descubrieran que Jesús era ya el Salvador del mundo. Por eso no había que esperarle de un modo pasivo, sino retomar su camino. De ahí que el joven de la Pascua dice que a las mujeres que abandonen Jerusalén para reiniciar el mensaje del Evangelio como hizo Jesús en Galilea. Este es el manual de iniciación en la fe cristiana de Marcos, un manual práctico que ha marcado todo el cristianismo posterior en una línea cercana a la de Pablo, aunque con matices que Pablo no había descubierto o señalado. Jesús es Mesías de Dios precisamente porque ha muerto por los demás, es decir, porque le han matado los que rechazaron su mensaje. Con ese convencimiento ha escrito Marcos la historia de los dichos y los gestos de Jesús, empezando en Galilea y terminando en el Calvario. Este manual de Marcos ha revolucionado la historia del cristianismo. Así lo entendieron muy pronto otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, que retomaron la trama y argumento del libro de Marcos para ampliarlo y añadir algunos detalles, como la historia de la infancia de Jesús, el sermón de la montaña y algunas parábolas. No quisieron sustituir a Marcos ni criticarle, sino precisar algunos de sus rasgos principales, escribiendo así unas iniciaciones más completas al cristianismo. Lo mismo hizo en clave más mística el cuarto evangelio de Juan. Pero ya hablaremos posteriormente de este evangelio en el momento en el que llegue su fiesta. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Oración. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estás escuchando Saguac Radio,
Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Como habrán podido escuchar en esta y en nuestras emisiones anteriores, la celebración de los santos se establece en el día en que fallecen, en su dies natalis, es decir, el día en el que nacen al Señor, en el que regresan a la casa del Padre. Ahora ya sabemos por qué se celebran sus fiestas el día en el que su vida física concluye, dando pie a una vida eterna de santidad. No dejen de seguir las emisiones de su programa Ellos vivieron el Evangelio, y sobre todo de hacernos llegar sus comentarios, críticas, sugerencias, ya que son ustedes quienes alimentan nuestras transmisiones. Somos una radio de la comunidad y para la comunidad. Pueden acceder a nosotros en Facebook, Twitter, Spreaker, canal de YouTube y en la aplicación oficial que encuentran en Google Play o en App Store. Y recuerden, vivir el Evangelio es seguir el ejemplo de vidas que han forjado, que han transformado y que día a día nos dan lecciones. ¿Cómo lo podemos hacer tú y yo? Viviendo en el amor. Recuerden, donde nos veamos, platíquenos de San Marcos Evangelista. Adiós. Recorría toda Galilea, proclamando el reino de Dios. Curaba enfermedades y dolencias, y con ello su fama se extendió. Le llevaron todos los enfermos, quien estaba aquejado de algún mal. Para todos palabras de consuelo, para todos ternura en su mirar. Y contemplándoles habló: sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, heredará toda la tierra. Feliz quien tiene hambre y sed de Dios, porque Él les saciará con su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz, porque hijos de Dios os llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá. No temáis cuando os injurien y persigan, cuando por mí os rechacen y hablen mal. Sed felices que nada os quite la alegría. No dudéis que con vosotros Dios está. Alegraos que el gozo inunde vuestros cuerpos. Descansad, dejad las cargas y el pesar, que el amor que yo os tengo es eterno. Es amor del Padre a la humanidad. No tengáis miedo a escuchar. Sed felices quienes sois pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de los cielos. Sed felices quienes estáis abatidos, será para vosotros el consuelo. Feliz quien es humilde, heredará toda la tierra. Feliz quien tiene hambre y sed de Dios, porque Él les saciará con su alimento. Feliz quien mira con misericordia, porque Dios misericordia le tendrá. Sed felices quienes construís la paz, porque hijos de Dios os llamarán. Feliz quien es perseguido por hacer la voluntad de Dios. Feliz quien tiene limpio el corazón, porque siempre en su camino a Dios verá.
SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde la parroquia de la Inmaculada Concepción, en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó